Buenas tardes, soy la licenciada Marta Graciela Ramos Ruiz y soy la que le estaré llevando sobre este caso de Villarreal y Martínez. Bueno, empezaremos estudiando el análisis del caso, que sería la etapa 1. En los litigios que yo pude encontrar sería la violencia familiar por las cuales fueron víctimas usted y su hija, causadas por el señor Martínez. También hablaremos de la pensión alimenticia que el señor Martínez ha estado incumpliendo y de los menores y discapacitados que existen, debido a que el señor Martínez tiene la obligación de ver por el bienestar de sus dos hijas, aunque una de ellas ya sea mayor de edad. También hablaremos de la patria potestad. El matrimonio, como tú ya sabes, cuentas con dos hijas y pues tenemos que ver quién se va a quedar al cuidado de hijas dos. También el divorcio, que me lo has pedido, entonces tenemos que empezar el divorcio para empezar a ver cómo se van a separar tus bienes. Y la separación de deudas. Me habías comentado que tienes una deuda, entonces intentaremos llegar a un acuerdo sobre la copropiedad del bien inmueble, el que fue empezado en tu sociedad conyugal. Bueno, primero hablemos de qué derechos podemos reclamar sobre la discapacidad intelectual de tu hija Susana. Empecemos porque la ley la protege, entonces no te preocupes de esto. Según la Ley General de Personas Discapacitadas, la señorita Susana tiene derecho a servicios públicos para la atención de salud y rehabilitación integral. Esto lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Ley General para Personas Incapacitadas. De la misma manera, la señorita Susana está protegida por el Código Civil Federal de Nuevo León. Este establece que debido a su capacidad intelectual, ella tiene derecho a alimentos y a un tutor. Esto lo podemos encontrar en el artículo 450, fracción segunda, en el 321 bis y en el 308, igual del Código Civil de Nuevo León. Y finalmente, podemos ver que en el Código Familiar estipula que el hijo cuenta, aunque estuviese la mayoría de edad, si este está estudiando, se le debe de proveer con alimentos hasta que finalice sus estudios. Y también estipula que aquellos que tienen una discapacidad gozan del derecho de alimentos, aún siendo mayores de edad. Entonces, todo esto lo podemos pelear al momento de que nos digan que tu hija ya es mayor de edad. Esto lo encontramos en el artículo 216 del Código Familiar. Bueno, también hablemos de qué derechos podemos reclamar sobre tu embarazo que estás teniendo ahorita y qué derechos tiene ese bebé que ya está por nacer. Empecemos hablando del derecho más grande y según la Constitución, usted tiene el derecho de que su hijo nazca en una vida digna. ¿Okay? Esto está mencionado en el artículo 11 de la Constitución. Tomando en cuenta esto y también lo estipulado en el Código Civil Federal del Estado de Nuevo León, podemos expresar que usted tiene el derecho de alegar por los alimentos de la hija que viene en camino, y esto es por la responsabilidad atribuida en el matrimonio. Esto está en el artículo 321 bis y en el 324 del Código Civil de Nuevo León. También podemos alegar que en el Código Civil Federal del Estado de Nuevo León le otorga la obligación al señor Alejandro una vez que el bebé nazca. Esto lo podemos ver en el artículo 164 del Código de Nuevo León. Bueno, hablemos ahora de las soluciones alternas y el planteamiento que te tengo. Esta sería nuestra etapa 2. Primero hablemos de las dos vías que tenemos para resolver tu caso, que es la vía judicial. Esto sería mediante el juicio de divorcio causado, la pensión alimenticia, la patria potestad, todas las cosas que te había dicho al principio. Y la otra que tenemos es la vía extrajudicial, que podría ser mediante una meditación, mediante un arbitraje, mediante una aculización. ¿Ok? Bueno. Te voy a dar dos métodos en los que podemos hablar. Sería el método heterocompositivo y el método autocompositivo. Primero intentaremos llevar a un acuerdo con el señor Alejandro mediante el pago de alimentos, y esto lo intentaremos a base de la mediación. Esto se logra teniendo un tercero imparcial
Y este tercero puede ser una persona de confianza, un vecino que pueda ver por los bienes de los dos. También, si no quieres irte por esa, podemos hacer una demanda, ya sea unilateral o bilateral, que se presentará para la prestación de alimenticia. Esto se haría todo por la vía familiar y también se tendría que hacer una demanda y sobre la violencia familiar. Ok, ahora te voy a presentar mi estrategia legal y lo que yo te recomiendo es que intentes hacer todo por la vía de mediación. Esto, como ya te lo había comentado, es con un tercero involucrado que se va a encargar de conseguir y llegar a un acuerdo entre los temas antes vistos en los litigios. Después de esto, si no se llega al acuerdo, tendríamos que hacer una demanda de pensión alimenticia y esto sería para garantizar que tanto tú como tus hijas van a tener una vida digna, según lo que estipula la ley. Después de esto, tendríamos que hacer la demanda de violencia familiar. Esta te brindará una tranquilidad a ti y a tu hija de que el señor Alejandro no les vuelva a lastimar. También se puede desistir de esta demanda y yo te recomiendo que solo lo hagas si el señor Alejandro se allana. Esto pues quiere decir que el señor Alejandro hace y escucha lo que le estás diciendo. También podemos hacer una demanda de divorcio y esto es más que nada para tendríamos que tener un divorcio causado y esto pues beneficia a ambas partes ya que, como tú ya me lo habías comentado, te quieres divorciar. Ok, yo te voy a hablar de los beneficios que tiene hacerlo por las vías alternas, irte por resolver el conflicto mediante un tercero. Y los beneficios que tiene esto es que primero es el económico. El económico es, pues obviamente, un juicio es costoso, ¿no? Tienes que pagarle a los abogados, tienes que pagar el juicio, todas estas cosas. Entonces, pues te evitarías esto. También otra cosa es que los juicios, aparte de que llevan mucho dinero, llevan mucho tiempo. Y pues utilizando estos medios alternos de los que yo te hablaba, tal vez pueda ser un poquito más rápido esta situación. Y en la vía social, pues este proceso la verdad es que es más calmado al de llevarlo a un juicio y si el señor Alejandro decide allanar, podrá en un futuro tener relaciones con sus hijas, tener, no sé, un acercamiento y poder llegar a ser el padre. Ahora vamos a hablar del desarrollo de las soluciones y la tercera etapa. Empecemos hablando por qué competencias se van a utilizar para este caso y en este caso particular vamos a estar utilizando la jurisdicción familiar y esto es básicamente porque los litigios que se observaron en todo esto son más que nada familiares, solo tenemos que cuidar un poquito el que se lleven a cabo al distrito correcto, ya que como hay un menor de por medio, se tiene que llevar al distrito de tu dirección porque ellos viven contigo. Ahora, los litigios que identificamos en este reto es el divorcio incausado, la demanda de alimentos y la demanda o denuncia por violencia familiar. ¿Ok? Este es el orden en el que yo te recomiendo que lleves al proceso. Ahora, requisitos que debe incluir una demanda sería el proemio y esto es básicamente la introducción. ¿Ok? Aquí vas a poner los datos del juez, en el que el competente, el actor, que serías tú, y tu dirección. También vamos a poner los conceptos a reclamar, que es básicamente la explicación de lo que nosotros queremos llevar con esta demanda. Luego vamos a poner los hechos. En esto vamos a relatar los sucesos cronológicamente, intentando que sean específicos, ¿cierto? Seguido con las pruebas. Las pruebas estipulan todo lo que nosotros podemos hacer para demostrar en el juicio que lo que nos estás contando es cierto. Esto se puede contar con documentos, confesiones, testigos, todo lo que tú tengas me lo das y yo lo pongo. También están los puntos petitorios y estos son los pasos que se tienen que llevar en un juicio, en una demanda. Igualmente podrían ser las peticiones que se pongan en la demanda. Al finalizar todo esto, pues se hace la fecha y la firma, que solo es pues tu firma que se ocupa. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme y espero que te haya ayudado.